Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente pues a esto de mentalidad 305 días trabajando nuestra mentalidad. Es fácil iniciar un hábito, pero es más difícil seguir, así que mientras sigamos lo vamos a hacer. Solo una aclaración muy pequeña antes de entrar en materia. Recuerda, si tienes alguna connotación o alguna situación clínica, yo te recomiendo que busques a un experto. Tal vez esto no es el canal correcto, puede ayudarte, puede motivarte, pero yo no soy profesional, así que si tienes algo como depresión, estrés o algo así, busca un experto, ¿vale? Por ahora quiero que sigamos ahondando un poco sobre la mente, sobre el poder que tenemos nosotros en la mente y todo lo que nosotros podemos lograr cuando logramos hackearla y entenderla. Esto lo aprendí del Dr. Bruce Lipton. La genética no determina tu destino. Mi papá murió joven y era un deportista. Murió joven pues de 50 años, pero era un deportista en su juventud. Jugaba en un equipo de fútbol aquí en Bogotá, y en ese equipo de fútbol en el que mi papá jugaba, mi papá no se entendía por qué extraña razón a sus 21 años le sale un tumor aquí en la garganta, y resulta que mi papá tenía cáncer. Muy joven tenía cáncer. Pues esto nos causaba un poco, o por lo menos a mí un poco de miedo, saber que en mi juventud me podría pasar lo mismo que a mi papá, porque mi papá logró salir de esa enfermedad a punta de cabeza. Incluso un paréntesis muy pequeño. Una vez le digo a mi papá: ¿por qué crees que a ti te dio esa enfermedad si pues tú eras deportista, no tomabas, no fumabas, aparentemente eres una persona saludable? Y mi papá me dice algo y me dice: hijo, yo creo que fue porque me enfoqué en eso, porque empecé a fijarme en muchas personas que estaban perdiendo su cabello por la quimioterapia, y empecé a enfocarme eso de tal manera que se manifestó en mi vida. Me dijo mi papá hace unos años antes de morir. Entonces crecí un poco con ese temor, crecí un poco con el temor a esa enfermedad porque mi papá la había tenido. Y después, imagínate, mi papá muere de problemas del corazón a sus 50 años, y hace un par de años mi mamá también tiene problemas del corazón. Todo parecería indicar, basados en los adagios populares o en las creencias populares, de que mi genética y la de mi hermano está condicionada a sufrir problemas del corazón. Pues porque lo que nos han dicho, eso viene, su mamá tuvo diabetes, su papá tuvo diabetes, su abuelito tuvo diabetes, usted va a tener diabetes, usted va a tener problemas en el corazón, usted va a tener, bueno, cualquier tipo de situación, porque genéticamente sentimos que esa es la carga que tenemos. Y bueno, eso lo empecé a estudiar. Leí un libro que se llamaba El poder de la mente subconsciente, donde no decía que eso fuera verdad, sino que podíamos cambiar ese tipo de cosas. La genética no determina tu destino, y de eso es lo que quiero hablar en este podcast el día de hoy. La genética no determina tu destino. Las células madres, todos tenemos células madres, y son esas células iniciales que producen más células. Incluso hay algunos laboratorios que lo que hacen es que cuando un bebé nace te permiten como almacenar esas células madres, y tienen un sinfín de beneficios. Vale la pena que lo investigues para cuando haya que tratar ciertas enfermedades. El caso es que todos tenemos células madres, y las células madres se multiplican cuando este Dr. Bruce Lipton sacó unas células madres y las puso en un plático. Entonces en ese bueno, no es un plato, se llama unas placas de Petri. Pues haz de cuenta un plato transparente. Pusieron las células madre, y cada 10 horas las células madre empezaban a duplicarse, porque estas son las células madre que producen más células. Entonces empezaban a duplicarse cada 10 horas. Entonces al comienzo era una, después eran 2, después eran 4, 8, 16, y así se fueron multiplicando. Después de una semana eran 50,000 células creadas a partir de esta célula madre. Ese es el poder que tienen las células madres. Pero acá viene lo interesante. Cada una, después de coger todas estas células, lo que hicieron fue dividirlas en distintos grupos. Esas células madres las dividieron en distintos grupos para ver cómo se comportaban. Entonces lo que miraron, o de lo que se dieron cuenta, es que las células madres reaccionaban y cambiaban de acuerdo a su entorno. ¿Listo? Cada entorno producía un tipo de características en estas células nuevas que se iban creando. Entonces algunos dirán que la genética es igual para todos, y que ya venimos con esa carga genética, que es lo que te estoy diciendo. Lo que no entienden es que lo que hizo cambiar las células fue su entorno.
Eran las mismas células, genéticamente eran las mismas porque eran copias. Era una célula que se dividía y salía otra. Entonces, técnicamente o genéticamente eran copias, así que la carga genética era la misma. Pero en los 3 grupos que dividieron de células, cada grupo de células era distinto. ¿Por qué? Porque lo que las hacía distintas o iguales no era la genética, era el entorno. El entorno. El entorno es lo que determina tu futuro. El entorno es lo que determina tu futuro. Pero, pues bien, ¿qué es el entorno? Esto es lo importante o lo otro importante que tenemos que preguntarnos. Los seres humanos como tal, tú y yo, somos un ecosistema de trillones, si no estoy mal creo que son 50 trillones de células. Y la sangre que nosotros tenemos, nuestra sangre, es ese entorno o ese medio de cultivo para las células. De acuerdo a la calidad o a las características, más que la calidad, de las características de nuestra sangre, entonces es la calidad o las características de nuestras células y estas células nuevas que van naciendo. Recuerda que hay algo que se llama la neurogénesis, que es este nacimiento nuevo de células, y luego lo hablaremos en alguno de estos podcasts o en alguno de estos días. Entonces, la sangre que transporta tus células es la que se encarga de ser ese entorno para las células. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia la sangre o los componentes de la sangre? El cerebro, los químicos que envía el cerebro. ¿Y qué hace eso? ¿Quién envía esos químicos al cerebro? Pues la mente. ¿De dónde salen esos químicos? ¿Cuáles son esos químicos que hacen que el entorno o esa sangre sea distinta para producir X cantidad de células o con ciertas características? Esto es lo interesantísimo que viene acá. Tú sabes que las emociones son química, son reacciones químicas, o cada las emociones tienen reacciones químicas. El amor entonces tiene alguna serie de componentes químicos que se van a nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos amando, estamos felices, estamos sanos, nos sentimos con mucha vitalidad. En cambio, cuando tenemos estrés, cuando tenemos odio, cuando tenemos rencor, hay otra serie de reacciones químicas que se generan en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, y por lo tanto eso va a nuestros conductos sanguíneos, que son el entorno para estas células madres de las cuales estamos hablando. Entonces, cuando se ama, se liberan químicos y se siente saludable. Por eso es tan importante lo que vimos el día 1, y es sobre el amor y la gratitud, porque el amor y la gratitud, y vivir en amor y en gratitud y en esa frecuencia, hace que se despierten o se desprendan o se generen químicos en nuestra cabeza que luego van a nuestras sangres, y por eso estamos más saludables cuando amamos, cuando sentimos gratitud. El estrés es una emoción que libera químicos, el estrés es una emoción que libera químicos y que dañan el entorno de la sangre. ¿Listo? Las sustancias químicas del amor, al ponerlas en un plato con células madre, hacía que éstas crezcan y se multipliquen, hacían que estas células madres florecieran. Cuando se les ponían las sustancias químicas, que creo que la testosterona, perdóname si no lo estoy diciendo bien, pero hay algo así como la testosterona, creo que el cortisol, creo que es el del estrés, no estoy seguro de esto, omite esto que estoy diciendo, solo enfócate en el centro, en lo que estoy tratando de explicar. Entonces, estas sustancias químicas, cuando pusieron las sustancias químicas del amor junto con las células madre, hicieron que estas florecieran. En otra de estas placas pusieron las células madre, pero con los compuestos químicos o con las sustancias químicas que produce el estrés, y lo que hacía era que se contraían. El estrés y el miedo hacía que las células se contrajeran, que reaccionaran de una manera distinta, se contrajeran, no se multiplicaran, por lo tanto iban muriendo. Mira esto como es de importante. Entonces, la mente es una interpretación del mundo que hace que el cerebro libere ciertas... la mente es una interpretación del mundo que hace que el cerebro libere ciertas órdenes para coordinar a 50 trillones de células, que es lo que nosotros tenemos. 50 trillones de células químicos, que son las emociones. ¿Me sigues? Entonces, si cambias lo que sientes y cómo interpretas el mundo, va a cambiar tu mente y va a cambiar tu cuerpo, porque nosotros somos entes o somos ecosistemas compuestos de células. Entonces, si hacemos que la química que se produce en nuestro cerebro por nuestra forma de interpretar el mundo, de interpretar nuestra realidad, eso va a hacer que cambien nuestras células, por lo tanto eso puede hacer
que nos sanemos de una enfermedad, puede hacer que nos curemos de una enfermedad. Eso es muy importante. Entonces, cuando alguien dice, mis papás o mis familiares tuvieron cierta enfermedad, yo voy a tener eso porque es mi genética, eso no es verdad. No estás destinado por la genética a sufrir enfermedades. Lo que sí es que estás determinado por tu entorno. ¿Por qué se repiten las enfermedades de papás a hijos? Porque nacen en el mismo entorno, nacen y se crían con las mismas costumbres, con las mismas creencias. Si hay una pareja de padres que toda su vida se ha alimentado mal, que comen grasa, comida chatarra, que no tienen buenos hábitos, su hijo crece y lo que está aprendiendo su hijo es a vivir como viven sus padres. Por lo tanto va a replicar sus hábitos, por lo tanto va a replicar sus costumbres. Entonces eso va a ocasionar que tenga las mismas enfermedades, pero no es por genética, es por entorno. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. No somos esclavos de la genética, somos libres de cambiar la forma como percibimos el mundo. Por eso cuando sentimos que hay alguien en nuestra familia, nuestros amigos, un entorno cercano que no nos está aportando, que no nos está ayudando a crecer, es cuando tenemos que dar un alto en el camino y decir esto no es lo que yo quiero para mi vida y empezar a nutrirnos de otras fuentes, libros, amigos, relaciones, programas, podcasts como este y empezar a cambiar y a reforzar ese tipo de pensamientos para que cambien nuestros resultados, nuestra forma de vivir, nuestros componentes químicos que cambian nuestra célula, que nos hacen ser más sanos, pero también sirve para crear otro tipo de cosas como el entorno de emprendimiento. ¿Ok? O por ejemplo, si estás teniendo tristeza, si estás teniendo depresión, si estás teniendo estrés o miedo, tienes que saber que en la cabeza tienes la capacidad de crear nuevas emociones que generan nuevos químicos que van a ayudar a que te sientas mejor y tú puedes propiciar eso. ¿Listo? Hay dos cosas muy importantes que para ir terminando. Hay algo que se llama el efecto placebo, que es el efecto a un estudio donde a unas personas que estaban enfermas les dijeron tómate esta pastilla te va a servir para aliviarte. Entonces el efecto placebo se la toman y se alivian, pero después les dicen resulta que esa pastilla no era ninguna pastilla milagrosa, sino simplemente una pastilla con azúcar y la persona se sanó. ¿Por qué? Porque no es la pastilla la que sanó a las personas, sino la mente, lo que ellos creyeron, lo que ellos produjeron en su mente, y eso está en el libro El Poder de la Mente Subconsciente, cómo lo que creamos acá se puede materializar en esta dimensión física. Entonces es aquí donde donde tenemos que crear ese tipo de cosas. Pero también está el efecto nocebo, el efecto placebo, digamos que es el positivo, los efectos positivos producidos por una serie de creencias que nos pueden llevar a sanarnos, pero también está el efecto nocebo, que son las creencias negativas, los entornos negativos que también nos pueden llegar a enfermar o a morir, como en el caso de mi papá, que el efecto nocebo fue que empezó a fijarse en eso y se empezó a traerlo tanto que se empezó a enfermar porque su mente no distinguía entre la realidad y sus pensamientos. Sus pensamientos pensaban y materializaron ese miedo. Por eso tienes que hackear ese tipo de cosas en tu cabeza. ¿Listo? Si estás diciendo que estás viendo en desequilibrio, debes poner atención y tratarlos. Una cosa muy importante, hay remedios que te pueden ayudar a tratar la depresión o el estrés o alguna enfermedad. Tu sistema inmunológico se pone débil, hay remedios o químicos o pastillas que te pueden ayudar a tratarlo, pero estas pastillas tienen algo y es que tienen efectos secundarios. Hay momentos donde vas a necesitar consumirlos, eso sí, con alguna supervisión médica, pero debes entender que lo que hacen esos químicos, por ejemplo, no sé, te falta algún químico, es que no quiero hablar de químicos porque de pronto puedes decir estupideces, pero te falta algún químico que está haciendo que tengas un desbalance hormonal. Entonces te tomas una pastilla y eso te equilibra, solo que tiene efectos secundarios. Lo que debes saber es que ese químico que te hace falta tú lo puedes producir en tu cabeza a partir de las emociones, a partir de lo que crees, a partir de lo que piensas. Así que si empiezas a trabajarlo, podrías crearlo sin necesidad de un químico. Hay casos en los que necesitas ese químico ya o puedes morir, así que necesitas acudir a medicamentos, pero quiero que sepas y que entendamos que tenemos la capacidad en nuestra cabeza de sanar, de fortalecer, de cambiar nuestro estado de ánimo, de que si estamos tristes, pasemos a estar felices o pasemos del estrés a la gratitud. Recuerda, donde hay gratitud y donde hay amor, no hay espacio para el estrés, no hay espacio para el miedo, para la ansiedad ni para la depresión. Cuando vives en la gratitud y en el amor del ahora, no hay tiempo para tener ansiedad del futuro ni sentir depresión del pasado. Mientras sigas viviendo por tu pasado, por las emociones que han salido de tu pasado, te vas a seguir siendo un esclavo
del pasado, y por eso es que tenemos que cambiar la mente, tanto para la parte de la salud, para la parte de los negocios, de las emociones. Todo está aquí. Dios nos creó con un poder mental increíble, ¿vale? Solo quería contarles esto. Les iba a hablar un poco sobre qué era la epigenética. Acá la epigenética es control, o el control epigenético es control por encima de los genes. Epi es encima. Entonces, ¿qué es la epigenética? Es cómo controlas tus genes controlando tu entorno, controlando tus emociones. Bueno, pues bueno, amigos, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que hayas aprendido, que hayas entendido que tu genética no determina tu destino, y que si el entorno en el cual tú estás está afectando la forma como ves el mundo y cómo estás viviendo, tienes que cambiar el entorno, tienes que cambiar los pensamientos, tienes que cambiar con quién te rodeas, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas. No está mal hacerse a un lado de algunas personas, no porque las personas sean malas, sencillamente porque no están aportando lo que nosotros necesitamos en este momento de la vida. Y recuerda que tú tienes la capacidad de organizar, de marcar tu salud y de marcar tu destino, porque en tu mente Dios ha puesto y nos ha puesto las cualidades necesarias para lograrlo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mentalidad 365 con su Jeff. Comparte esto y nos vemos en la próxima. Un saludo, nos vemos a la próxima. Nos vemos allá, al otro lado del miedo, que es donde está el dinero, la felicidad, el control, la vida plena. Chao, amigos.